Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Capítulo 2, versículos del 1 al 7. Iba a salir en pantalla, pero también lo puede buscar en la Biblia para que lo pueda ir subrayando, para que podamos ¿lo tenemos? Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz tus primeras obras. Pues si no, vendré por pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder, Señor, iniciar el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pongo en tus manos mi mente, mi corazón, mi voz, mis sentimientos, para que a través de tu Espíritu Santo seas tú, Señor, hablando a nuestra congregación, a mi vida. Que podamos entender, Señor, tu llamado. Que podamos entender esa exhortación que tú nos harás espiritualmente a cada uno de nosotros. Porque tú siempre, Señor, quieres lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Estuvimos hablando el domingo anterior acerca de lo que es la introducción al Apocalipsis. Y vivimos en su momento que el libro de Apocalipsis está basado en profecía y en revelación. Profecía que es de cumplimiento futuro, y también de la profecía que habla acerca del rapto, de la segunda venida del Señor, del milenio, de la tribulación, que van a ser eventos que mientras nosotros estemos celebrando la boda del Cordero, esos 7 años de tribulación van a estar sufriendo acá en la tierra todos aquellos que no han creído en el unigénito Hijo de Dios. También aprendimos que la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipto, y que su significado es revelar, mostrar y correr el velo. Entonces, el Apocalipsis tiene, oiga bien, un mensaje profético, tiene un mensaje escatológico, en el cual en ciertos eventos la iglesia ya no va a estar en la iglesia. Pastor, y entonces,
¿Qué tengo que hacer yo como creyente para no pasar esos eventos? Haberle entregado verdaderamente mi vida a Dios. No solo decir que soy salvo, sino creer verdaderamente que soy un hijo de Dios. Porque si en usted hay una duda de que es un hijo de Dios, esta mañana sería bueno que recibiera a Jesús en su corazón. Porque si hay una inseguridad en usted, no va a escuchar la trompeta de la arrebatamiento. Entonces, el libro de Apocalipsis nos trae una revelación. Y esta revelación Dios se la dio al Hijo, el Hijo se la dio al ángel y el ángel se la dio a Juan. Entonces, este mensaje de las 7 iglesias viene a instruirnos, viene a prepararnos ¿para qué? Para que nosotros como creyentes no vivamos en esos estados o en esos procesos de las 7 iglesias reflejadas en el Apocalipsis. Fue revelada en la isla de Pasmo, en el capítulo 1, versículo 9, para que vayan notando. ¿Y a quién se le fue revelada? Al apóstol Juan. ¿Qué era la isla de Pasmo? Dijimos, era el lugar donde el imperio romano iba a dejar a quienes, a todos sus malhechores. Era una cárcel en esa isla donde estaban todos los que habían ido en contra del gobierno romano. Pablo no le había fallado al gobierno romano, al contrario, Pablo era romano y era judío. Pablo fue llevado a la isla de Patmos a un cautiverio exílico. ¿Por qué? Porque había predicado la palabra de Dios. Sencillamente por eso. Entonces fue revelada en Patmos al apóstol Juan, y eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 9. También vemos el mensaje de las 7 iglesias, que fue dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor, y eso está en el capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver si hay alguien ahí que lo pueda leer en voz alta. ¿Algún valiente que quiera leerlo? Capítulo 1, versículo 11. Amén. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escriben en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amén. ¿Quién estaba revelando ese mensaje al apóstol Pablo? Un ángel que había recibido de parte de quién? De Jesucristo la instrucción: toma un libro, escríbelo y llévalo a quienes, a las 7 iglesias del Asia Menor. Que no son inventos, son iglesias que existieron en su tiempo. Y ya vamos a ver más adelante el año y cómo eran llamadas estas iglesias y los momentos en el cual fueron. Y también está en Apocalipsis 1:13, que fue Jesús, y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:13: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermanos? Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces vemos que Jesús, el Hijo del Hombre, estaba ¿dónde? A la diestra del Padre. Un mensaje revelado a la iglesia. Aprendimos el domingo anterior en las iglesias impares. Usted puede ver, se alcanza a ver porque casi no se ve, Éfeso, Pérgamo, Sardis y la Odisea. ¿Qué había en ellos? Había un pecado, había una falta, había una transgresión que no la tenían las iglesias pares. Era un mensaje dirigido a las 7 iglesias, y este mensaje tenía 4 aspectos. Número 1, el primer aspecto es histórico. Estas 7 iglesias existieron realmente y cada una experimentaba el problema particular al que el Señor se refirió cuando le dictó
las cartas a Juan. Número 2. El segundo, puesto que todas las iglesias leerían todas las cartas, estas también les servirían como advertencias, igual que a nosotros. ¿De qué nos sirve el mensaje de las 7 iglesias? De advertencia a nuestra vida cristiana. Número 3. Ya que tanto el desafío como la promesa con que terminaba cada carta son personales antes que comunales. Las cartas estaban destinadas tanto a los individuos así como a las congregaciones. Y número 4, al leerlas en el orden en que fueron escritas, resumen la historia de la iglesia y por lo tanto son proféticas. El mensaje de las 7 iglesias. Éfeso fue llamada la iglesia apostólica. Fue fundada entre los años 31 al 100. Es la iglesia del primer amor. La iglesia de Esmirna fue la iglesia perseguida. Entre los años 100 al 312 fue la iglesia de los mártires. La iglesia de Pérgamo fue la iglesia casada con el mundo. En los años 313 al 538 después de Cristo, perdida en su identidad. Tiatira, la iglesia idólatra, años 538 al 1520, con la corrupción eclesiástica. La iglesia de Sardis, iglesia de la reforma del protestantismo, entre los años 1517 a 1755, abandonó de la abominación y apostasía de Roma. La iglesia 6, la Filadelfia, es la iglesia del amor fraternal, años de 1755 a 1844 fue la iglesia avivada, y la última, que es la iglesia de la Odisea, que es la iglesia indiferente, entre los años 1844 a la fecha, y esa es la iglesia pobre espiritual. ¿Y cuál es la iglesia que Jesús desea ver en nuestro cristianismo? En la iglesia de Filadelfia. Léala. Y cuando veamos, vamos a aprender por qué. También hablábamos el domingo anterior que las 7 iglesias del Apocalipsis están comparadas con las parábolas y con los mensajes a las iglesias del apóstol Pablo. Y ahí podemos ver un cuadro comparativo. La iglesia de Éfeso está comparada con la parábola del sembrador, y la necesidad por la cual se escribió esta carta era falta del primer amor. Y está comparada con ¿cuál carta? Con la carta de Efesios, tiempo de siembra. Así que ahí puede ver, si desea que al final me regala una memoria y yo le doy la presentación, creo que le gusta anotar o aprender más de la palabra de Dios. Y ahí puede ver cómo ha ido comparando la iglesia de Esmirna con el trigo y la cizaña, la de Pérgamo, la semilla de mostaza, Tiatira, la levadura, Sardis, el tesoro escondido, Filadelfia, con la perla de gran precio, y la Odisea con la red. ¿Y por qué con las parábolas exactamente del capítulo 13? Porque el capítulo 13, oiga bien, del Evangelio de Mateo es profético, es para los tiempos futuros. Entonces, el capítulo 13 va enlazado ¿con quién? Va enlazado con el Apocalipsis. ¿Y va enlazado con quién también? Con el libro de Daniel. Así es que, si usted puede ver, como decíamos, que los judíos no creían en el Nuevo Testamento, porque no creían en la divinidad de Jesucristo. Pero nosotros, como cristianos, no podemos desechar el Antiguo Testamento. ¿Por qué no lo podemos desechar, iglesia? Porque si no hubiera una historia, no existiera el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque allá en Isaías fue anunciado que vendría un libertador. ¿Y ese libertador quién era? Era Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos desvirtuar la palabra de Dios. Éfeso
es la iglesia que perdió su primer amor. Y nos podemos hacer una pregunta antes de ver su contexto histórico. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos perdido nuestro primer amor? ¿O a cuántos de los que estamos aquí el testimonio quizás de un pastor, el testimonio de un líder, o alguien que usted había puesto en un pedestal como cristiano, le mató a su primer amor? Y eso hoy ocurre todos los días en las iglesias. Pero uno de los mayores problemas que nosotros como creyentes tenemos y perdemos el primer amor es que ponemos nuestros ojos en el hombre. Y la misma palabra dice que es maldito aquel que confía en el hombre. Entonces, ¿qué ha matado o qué ha hecho mermar o qué ha reducido el primer amor en mi vida? ¿Qué me ha afectado espiritualmente que he perdido ese primer amor? Y el primer enfoque que hace Dios a la iglesia de Éfeso no es en el pecado. Y muchos de nosotros pensamos que perder nuestro primer amor es porque me fui al mundo, es porque regresé otra vez a la bebida, es porque ando abrazando el celo extraño. No, el primer amor que se pierde es mi relación con Dios. Y muchos cristianos que caemos en la pérdida del primer amor es como que hemos sido enseñados por más de 40 años, y que el pastor general muchas veces decía, es porque nos convertimos en tontos útiles. Y servimos, y servimos, y servimos, y servimos, y servimos, y llega un momento en que ese servicio, oiga bien, me alegra de escuchar la palabra de Dios. Y si solo paso sirviendo, ¿a qué hora escucho palabra? Y entonces todo esto viene y afecta mi relación ¿con quién? Con Dios. Y es por eso que Dios le revela al apóstol Juan el mensaje a las 7 iglesias. Y en su trasfondo histórico vamos a aprender, espero que no se me aburra y que sea de edificación la enseñanza de esta mañana. Y dice que Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, por su consulado, por el centro postal que tenía, por el área administrativa, casi tan importante como Antioquía, llamada también como la feria de las vanidades del mundo antiguo. Éfeso significa deseo ardiente. El apóstol Pablo participó en el establecimiento de la iglesia en Éfeso y predicó ahí por 1, 2, 3 años. Encontramos información sobre su obra en Éfeso en Hechos capítulo 19 del 1 al 41 y en el capítulo 20 del 17 al 38. Vamos a leer el versículo 8 y 10 solo para que vean que el apóstol Pablo está relacionado, y dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. También, esta ciudad era llamada guardiana del templo, es decir, el templo dedicado a la diosa Artemis, o llamada también Diana, como diosa de la fertilidad. Según ellos, Diana había bajado del cielo. Hechos 19:35, quizás se había forjado la leyenda basada en la caída de un meteoro. Y en Hechos 35 dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Otro también que trabajó en la iglesia de Éfeso fue Timoteo. Fue el hijo espiritual del apóstol Pablo.
Y dice, Timoteo trabajó ahí por encargo del apóstol Pablo, y eso se ve en 1 Timoteo 1:3. Por tanto, Timoteo también revela algo sobre los problemas en Éfeso, junto con la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y dice en Timoteo versículo 3, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Que dice, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Número 5. Otros personajes conocidos que estuvieron predicando la palabra en Éfeso junto al apóstol Pablo, llevando la palabra de instrucción, fue Priscila, Aquila y Apolos. Y eso lo podemos ver en Hechos del 18 al 20, capítulo 18 del 24 al 28, dice la palabra. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Kencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí. ¿A quién dejó ahí? A Priscila y a Aquila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedía, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y salpó ¿de dónde? De Éfeso. Entonces, bueno, el apóstol Pablo fue el que instituyó la iglesia en Éfeso. Trabajó por 3 meses predicando en las sinagogas, y dice que después trabajó por un tiempo de 2 a 3 años dejando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta mañana vamos a ver que dentro del mensaje que el ángel le da a Juan, empieza con la presentación de Cristo. Y la presentación de Cristo dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces podemos ver que la revelación que Juan recibe es una revelación divina. Es una revelación que viene de lo alto. Es un mensaje sobrenatural para una iglesia específica, para una iglesia que está pasando ¿por qué? Por un enfriamiento, para una iglesia que está pasando ¿por qué? Por una decadencia, oiga bien, de intimidad con Dios. Una decadencia que ha dejado que la obra de alguien llegue, los mine, los destruya internamente. Ya va a ver más adelante quién es esa persona que los destruye internamente. Número 2. Dice que es el reconocimiento de Cristo. Y eso está en el versículo 2, 3 y 6. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Vaya anotando lo que va con usted. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. O sea que había una sintonía con Dios. Ellos como iglesia estaban en una sintonía. ¿Por qué? Porque vivían de acuerdo a la palabra de Dios. Pero quien se acaba a esta iglesia, ¿quiénes somos? Los nicolaitas. ¿Y quiénes son los nicolaitas? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de la iglesia de Éfeso, en esta parte, número 1,
dice que Él conoce nuestras obras. Número 2, Él conoce tu arduo trabajo y paciencia. Si yo sé cómo trabajas en mi iglesia, si yo sé que tú estás ahí a tiempo, si yo sé que tú dejas de hacer lo de tu casa y te vas a la iglesia, si yo sé que tú te estás esforzando, esmerando, ¿por qué? Porque te gusta trabajar en la obra. Tú siempre estás preguntando si hay algo que hacer. Que no pueden soportar a los malos. ¿Quiénes son los que no pueden soportar a los malos? Son aquellos que no les gusta ver el pecado en la iglesia. No les gusta ver a las personas que quieren ver de menos a los demás. No les gusta ver a aquellos que con su autoritarismo quieren que opacar a las demás personas. Entonces, que cuando dice que no puede soportar a los malos, ¿verdad? Que está diciendo solo cosas buenas, ¿verdad? Solo cosas excelentes de una iglesia. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estos no predican la palabra, como decía el apóstol Pablo, y que no les han predicado a ustedes de Jesucristo. ¿En quiénes fueron bautizados? Les dice el apóstol Pablo. Nosotros fuimos bautizados en Juan. ¿Y qué les dice el apóstol Pablo? Pues vengan, les empieza a dar una charla y los empieza a bautizar en nombre de ¿quién? De Jesús. Porque el arrepentimiento de Juan, el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Y le dice, has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre, sin esperar recompensa de nadie. No has desmayado, ahí has estado. Por más desprecio que te han hecho en la iglesia, ahí te has mantenido, has seguido, has luchado, has batallado, te has esforzado. ¿Por qué? Porque has sido agradecido con lo que yo te he dado, con esa salvación. Y aquí está, y aborreces a los nicolaitas. Los nicolaitas vienen del griego Nikolaos, que dice que significa victorioso sobre el pueblo. Nicolás era un hereje, alguien que contaminaba la doctrina. Entonces, si lo mencionan, es porque dentro de la iglesia de Éfeso habían llegado los nicolaitas ¿a qué? A querer hacer desmayar a los creyentes. Como aquel que le dice, ¿va? Aquí no, pero en otra iglesia pasa. ¿Y para qué servimos? No sirvas, hombre. ¿Para qué te estás responsabilizando? No, hombre, vivir tu vida. Si el servicio, mira, te va a alejar de tu familia. Esos son los nicolaitas. ¿Y para qué va jueves y domingo al culto? Solo el domingo basta. Esos son los nicolaitas. Lo que quieren hacer que usted pierda, ¿qué? Su primer amor. Entonces, los nicolaitas estaban metiendo ¿qué? Herejías dentro de la iglesia de Éfeso. Y después que el Señor viene a través de la revelación al apóstol Juan, diciéndole todas las virtudes, porque esas son las virtudes de la iglesia de Éfeso. ¿Cuáles son las virtudes que usted y yo tenemos? ¿Aborrecemos lo malo? ¿O somos partícipes de las cosas malas? ¿Estamos con arduo trabajo en la obra? ¿O nos hemos acomodado? Y oiga bien, y no estoy hablando de servicio aquí en la iglesia. Cuando yo les digo de la obra, es de la obra del reino. ¿Cuántos de los que están aquí han sido buenos ganadores de almas? Yo ya no lo sé. ¿Cuántos de los que estábamos aquí estábamos en un ministerio, quizás de un hospital, de ir a cárceles, y ya no fuimos? Y no es porque ando en pecado, es porque he perdido mi primer amor. He dejado de valorar ¿qué? Oigan bien, la salvación que Dios me ha dado. Y quizás ahorita no la podemos clamar, y todavía a veces pensamos y decimos, ¿será que de verdad voy a ir al cielo? ¿Será que en realidad hay un cielo y una eternidad? Eso solo lo va a lograr vivir, hermano, cuando estemos en la escena del rico y Lázaro. ¿A dónde estaba el rico? En un lugar de poder. ¿Y dónde estaba Lázaro?
en el seno. Entonces, hasta que muramos, vamos a poder ver que ese seno y decir, verdaderamente, Dios me ama. Entonces, hemos dejado de trabajar arduamente. He dejado yo de dar mi vida por Dios. Si mi hermano, nosotros tenemos que estar agradecidos eternamente. ¿Por qué? Porque Dios había elogiado a esa iglesia. Solo mire todas las características que encontró en esa iglesia. ¿Y cuántas características buenas sacar a Dios de nosotros en esta manera? ¿Cuántas sacar? ¿Cuántas tenemos? ¿Pero por qué, amada iglesia? Porque hemos descuidado nuestro primer amor. Y descuidar nuestro primer amor no es que andemos en pecado, sino que oiga bien, hemos perdido esa intimidad con Dios. Y hemos dejado que los nicolaitas que están en el trabajo, que están en la iglesia, que están en la calle, que están en nuestras amistades, nos vienen con herejía, nos vienen con la nueva era y nos aparten del amor de Dios. Y es lo que estamos pasando en esta iglesia. Pero Dios siempre tiene una salida. Y después que los ha elogiado, después que les ha dicho, es que vos haces esto, que vos estás trabajando correctamente, viene la reflexión del Señor. Que está en el versículo 4. Le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es lo que en esta mañana el Señor nos dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Dónde nos perdimos, iglesia? ¿En qué momento me perdí en la sintonía que llevaba con Dios? ¿En qué momento mi servicio lo hice a un lado? ¿En qué momento ese deseo de seguir compartiendo la palabra de Dios con el necesitado se borró de mi vida? ¿En qué momento de la línea del tiempo que Dios me ha dado decidí abandonar el ejército de Dios? Por eso le digo, el evangelismo, ya no hablamos de la palabra de Dios, hablamos de las cosas que suceden, hablamos de nuestros proyectos, pero ya no hablamos de que Jesús es la solución para la humanidad. ¿Por qué? Porque perdí mi primer amor, porque me alegué de Dios, porque dejé de hacer lo bueno. Y por eso dice Dios, pero tengo contra ti, es una exhortación, ¡hey! Escuchar, es contigo, es conmigo que has perdido ese amor, que has dejado de saborear la palabra, que has dejado de saborear ese momento especial que antes tenías con tus hijos, con tu familia. Antes hacíamos el altar familiar y hoy siempre damos un pretexto para no hacerlo. Siempre busco un pretexto para no orar. Siempre busco un pretexto para no leer la palabra. ¿Pero por qué? Porque ha habido algo en mi vida. Ha llegado un nicolaíta a llenar mi relación con Dios. Y los nicolaitas no solamente son humanos, hermano. Un nicolaíta que anda destruyendo, matando nuestra intimidad con Dios, es el aparato que anda en la mano, el teléfono. Esa es un nicolaíta que hoy está afectando las iglesias. Hoy ya no quiero llevar Biblia a la iglesia, es que la anda en el celular, pastor. Y te sale el mañoso en la calle y te dice que le enseñé la Biblia, le vas a dar el celular. Estamos sustituyendo las páginas del libro, ¿por qué? Por un teléfono. Y ahora el teléfono nos está apartando de qué? De esa intimidad con Dios. Ya no quiero nada con Dios, porque ese nicolaíta está destruyendo mi intimidad con Dios, mi intimidad con mi familia, y por eso Dios dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el mandamiento y la exhortación está en el versículo 5. Y dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete
y haz las primeras obras. ¿A qué nos manda el Señor en esta mañana? A que meditemos en qué momento nos hicimos a un lado de la intimidad con Dios. ¿En qué momento me aparté? Recuerda, dice el Señor. Recuérdate en el momento que dijiste, ya no sigo, me aparto, ya mejor voy a ir a escuchar nada, o ya no voy a ir al culto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y que dice, y arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse, hermano? Dar la vuelta y empezar a hacer las cosas correctas. Y empezar a vivir para Dios. Y empezar a meditar en Dios. Y oiga bien, y dice, y ya las primeras obras. ¿Cuáles primeras obras, iglesia? Esas primeras obras, lo que está escrito ahí. Porque cuando abandonamos el primer amor, ya no hay un arduo trabajo y paciencia en nuestra vida. Entonces, Dios nos está diciendo que nos arrepintamos y que volvamos a lo que éramos antes. A que le digamos al Señor, Señor, perdóname, porque me desenfoqué de ti y vi al mundo. Y ese mundo, los nicolaitas, tendieron ese primer amor. Pero hoy voy a empezar nuevamente. Y como Dios así es, hermano, en el versículo 5 dice, en la segunda parte, el castigo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. No está hablando de que le va a quitar su salvación, sino que Dios viene y dice, si tú no oyes las recomendaciones, si tú no estás atento y te arrepientes, me es necesario que estés mejor conmigo. Y por eso a veces nos preguntamos, ¿y por qué ciertas personas no sanan? Porque Dios, y mueren, porque Dios sabe que si lo sanan, seguirían haciendo lo mismo. ¿Por qué? Dios tiene el poder y la autoridad para darle un hígado nuevo a un alcohólico que desarrolló cirrosis y su hígado ya no aguanta más. Claro que le puede dar un hígado nuevo. Pero ¿por qué no se lo da? Porque sabe que seguiría haciendo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Entonces mejor apaga tu candelero y te vienes a la presencia. Entonces, si yo no dejo, oiga bien, si yo no tengo un arrepentimiento, entonces Dios quitará la luz de mi vida. Pero Dios siempre tiene una recompensa y dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Qué estamos perdiendo? Porque hemos abandonado el primer amor. Y oiga bien, muchas de nuestras necesidades son materiales. Y en otras espirituales. Pero de lo que más se aqueja el creyente, ¿de qué es eso? Son materiales. ¿No paga bien el Señor nuestros servicios? Cuando usted le sirve a Dios, oiga bien, es un ahorro que está haciendo en el cielo. Y que en el momento cuando usted necesite ese ahorro, Dios se lo va a dar. Hay muchos que no creen. Su servicio no le puede dar un buen empleo. Pero a veces muchos no lo creen.
Yo aquí le digo a un hermano, aquí está, no me vaya a molestar. Digo, le digo yo, haga esto, esto y aquello. Ahí va a ver. Haga eso. Dios va a ver el qué, su corazón. Dios va a ver su esfuerzo y Dios lo va a premiar. ¿Pero qué? Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Hermano, volvamos al primer amor. El significado del nombre de la iglesia de Éfeso es amado, uno que es deseado. Cristo nos exhorta a que se arrepientan y que cambien su actitud en cuanto a su relación con Dios. Y les da los tres principios para ser restaurados. Número 1, recuerda de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete de lo que has hecho. Y número 3, restaura las cosas que acostumbrabas. Ahí está el mensaje. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete de lo que has hecho y restaura las cosas que acostumbrabas a hacer. Como lo hemos venido diciendo todos estos días, porque sobre Cristo somos más que vencedores. Den un buen aplauso. Te damos gracias, Señor, por tu... Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busque ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.